perdón. Sí, perdón fue lo primero que dije y ni siquiera había sido mi culpa. Iba entrando al súper, empujando mi carrito tranquilamente. Una persona venía viendo su celular, dio vuelta en el pasillo sin fijarse y ¡pum! Chocó conmigo. Nos vimos, sonrió y yo en automático dije, perdón, 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 y seguí caminando. Tomé un paquete de servilletas del estante y de repente me detuve y pensé, a ver, ¿perdón por qué? Si yo iba por mi lado, yo no hice nada. ¿Por qué la primera reacción fue disculparme? Y entonces empecé a recordar cuántas veces decimos perdón durante el día sin haber hecho absolutamente nada malo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda porque este episodio ya comenzó. Bienvenido al podcast Haz que brille tu ser, tu cosmos personal, en donde te acompañaré a echarte un clavado a tu interior. Y por qué no, también a pasar por ese espejo en el que evitas parar, verte y sonreírte. Mi nombre es Isa y estaré contigo cada miércoles, platicando de cómo dar esos pasos que te cuesta dar, de cómo elevar tu espíritu para que empieces eso que aún no te atreves, o te han dicho que no puedes o que no debes. Cambiar hábitos que te están llevando al mismo lugar para hacer que brille tu ser. Hello, qué gusto coincidir contigo una semana más en Haz que brille tu ser. Si hoy llegaste por primera vez, bienvenida, bienvenido. Y si ya eres parte de este pequeño cosmos que estamos construyendo cada miércoles, gracias, gracias, gracias. Qué bonito que sigas haciéndote este espacio cada miércoles. Porque sí, me gusta pensar que más que un podcast, esto es una conversación sin prisa, sin respuestas perfectas, solo dos personas observando la vida y preguntándose cosas. Y la conversación de hoy nació por una palabra que seguramente has dicho hoy, tal vez varias veces. Perdón. Desde que me pasó lo del súper, no pude dejar de observarme y descubrí algo que me sorprendió muchísimo. Decimos perdón por todo. Perdón por escribirte tan tarde. Perdón por molestarte. Perdón por preguntar. Ay, perdón por responder apenas. Perdón por llorar. Perdón por tardarme. Perdón por hablar mucho. Y curiosamente, casi nunca nos detenemos a pensar si realmente hicimos algo que merezca una disculpa. Simplemente sale, como si viviéramos con la sensación de que ocupar un poquito de espacio ya fuera suficiente motivo para pedir perdón. Y esa idea me dejó pensando toda la semana. Recuerdo al inicio de mi relación con mi esposo, me disculpaba hasta por caminar más rápido o caminar más lento. Pedía perdón por todo y agachaba la cabeza. Sí, pedía perdón y agachaba en automático la cabeza. Y en ese tiempo, él, mi esposo, me tomaba de la barbilla y me levantaba la cara. Junto con esto me decía, no bajes la cara, no pidas perdón por esto, no pidas perdón por todo.
No pidas perdón por nada de estas cosas. ¿Y en qué momento aprendimos eso? ¿En qué momento aprendimos a pedir perdón por todo? No recuerdo quién me enseñó a decir gracias. Supongo que mi mamá. Tampoco recuerdo cuándo aprendí a saludar, pero estoy casi segura de que nadie me sentó un día para decirme: Isa, pide perdón por existir. Y sin embargo, muchas veces así se siente. Nos disculpamos por hacer preguntas, nos disculpamos por necesitar ayuda, nos disculpamos por poner un límite, nos disculpamos por cambiar de opinión y hasta nos disculpamos por enfermarnos. ¿Te has dado cuenta? Cuando alguien cancela una reunión porque no se siente bien, muchas veces dice: perdón, de verdad me siento fatal. Como si el cuerpo tuviera que pedir permiso para descansar, para sanar, para cuidarse. Y creo que eso dice mucho de cómo vivimos. Y llega ese momento en el que el perdón se vuelve automático. Hace poco también me pasó algo muy curioso. Entré a un elevador, éramos muy pocas personas. Se abrió la puerta y mientras todos intentábamos acomodarnos, alguien me rozó el brazo. Y otra vez, perdón, sí, esa vez nuevamente fui yo, pidiendo perdón. Ya ni siquiera pienso quién tuvo la culpa, simplemente la palabra sale antes de cualquier otra, en automático. Y me dio mucha curiosidad. Así que empecé a escuchar a la gente en el banco, en el súper, en el gimnasio, en la calle, y descubrí que no soy la única. Vivimos pidiendo perdón por existir un poquito, como si hablar bajito nos hiciera más aceptables, como si ocupar menos espacio fuera una forma de caer mejor. Y no sé, eso me dio un poquito de tristeza, porque nadie debería sentir que tiene que hacerse chiquito para que los demás estén cómodos. Quiero aclarar algo, porque tampoco se trata de dejar de pedir perdón cuando lastimamos a alguien, cuando cometemos un error, cuando realmente hicimos algo que dañó a otra persona. Claro, claro que pedir perdón es un acto precioso. Habla de humildad, habla de responsabilidad, de amor. El problema no es el perdón. El problema es cuando nos disculpamos por cosas que no necesitan disculpa, porque poco a poco vamos enviándole un mensaje muy silencioso a nuestra mente. Un mensaje que dice: molestas, interrumpes, estorbas, ocupas demasiado espacio. Y si repetimos ese mensaje todos los días, terminamos creyéndolo. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a observar esto. La mayoría de las veces que escuchaba un perdón innecesario venía de una mujer. La mayoría de las veces. No quiero decir que todas las veces, que solamente las mujeres nos disculpamos. No. Pero sí observé que la mayoría de las veces ese perdón innecesario venía de una mujer. Como te digo, no siempre, por supuesto que no, pero sí muchísimas veces.
Esa señora que decía, perdón, ¿me permite pasar? Aunque el pasillo era para las 2. Esa chava que levanta la mano en una reunión y empezaba diciendo, perdón, igual es una tontería lo que voy a decir. Y yo pensaba, ¿por qué tendría que ser una tontería? Todavía ni la escuchamos. O esa amiga que te escribe, perdón por desahogarme, perdón por molestarte. Y a mí siempre me dan ganas de responderle, no tienes que pedir perdón por sentir, porque sentir no es un error, llorar no es un error, necesitar ayuda no es un error y cambiar de opinión tampoco, tampoco es un error. Y entonces me puse a pensar en mí, porque siempre es más fácil observar a los demás que observarnos a nosotros. Y sí, descubrí que yo también lo hacía. Muchísimo, muchísimo. Antes de mandar un mensaje, antes de hacer una pregunta, antes de decir que no podía, antes de poner un límite, había un perdón escondido. Como si necesitara suavizar mi existencia, como para no incomodar. Y siendo muy honesta, creo que durante muchos años viví así. No porque alguien me lo exigiera todos los días, no, sino porque aprendí que ser, y entre comillas, la buena, la que no molesta, la que entiende, la que puede con todo, era una forma de sentirme aceptada. Y qué cansado es vivir intentando no incomodar a nadie, ¿no te parece? Porque tarde o temprano descubres algo. Es imposible. Siempre habrá alguien a quien no le guste tu manera de hablar. Siempre habrá alguien a quien no le guste tu manera de vestir, a quien no le guste tus decisiones, tu trabajo, tus silencios, tus cambios. Y justo cuando entendí esto, sentí una mezcla muy rara de miedo y libertad. Sí, de libertad, pero también de miedo. Porque si nunca voy a poder gustarle a todo el mundo, ¿por qué sigo pidiendo permiso para ser yo? Hay una frase que escuché hace tiempo y que me acompañó mucho. Esta frase dice, no eres responsable de hacer cómoda la vida de todos a costa de hacer incómoda la tuya. Qué genial frase, ¿no? No eres responsable de hacer cómoda la vida de todos a costa de hacer incómoda la tuya. Y la primera vez que escuché esta frase me incomodó. Tengo que aceptar que me incomodó un poco, porque me vi reflejada. ¿Cuántas veces dije que sí cuando quería decir que no? ¿Cuántas veces me quedé callada para evitar un conflicto? Un montón de veces. ¿Cuántas veces seguí cargando algo que ya no me correspondía porque sentía esta culpa de soltarlo? Y creo que sin darnos cuenta, esas pequeñas decisiones también empiezan con un perdón. Perdón por poner un límite, perdón por elegirme, perdón por descansar, perdón por cambiar. Y no, elegirte no debería venir acompañado de una disculpa. Y eso me pasó ayer nuevamente. Ayer me sentía muy mal. Mi cuerpo
ya me había gritado un montón de veces que se sentía cansado, se sentía mal. Y yo me sentía culpable, culpable de quedarme en cama, en pijama, no levantarme para nada. Culpable de sentir mi cuerpo sin movimiento, mi cuerpo que me hormigueaba. Sentía que estaban dormidos mis pies, mis piernas, mis brazos, mis manos. Sentía culpa, porque después de una comida, de una reunión entre vecinos, en donde la pasamos genial viendo la final del mundial, después de eso me sentí mal, me culpaba y me disculpé un montón de veces con mi esposo, mentalmente, verbalmente, pero me sentía culpable y por ello pedía perdón. Perdón por seguir acostada, perdón porque él hizo la comida ayer, perdón porque no pude hacer las cosas que normalmente hago. Hay algo que veo muchísimo en las personas que llegan a MeditaUp y es algo que me conmueve profundamente porque me siento muy identificada, muy, muy identificada. Muchas llegan pensando que necesitan aprender a meditar, pero conforme pasan las semanas, descubren otra cosa. Lo que realmente necesitan es empezar a escucharse, porque cuando una persona se escucha de verdad, también empieza a notar todas esas frases que repite sin darse cuenta. Es que no quiero molestar. Perdón por escribir. Perdón por pedir. Perdón por necesitar. Y poco a poco empieza a cambiar una palabra, no por obligación, sino porque ya no la necesita. Y ese cambio tan pequeño transforma conversaciones enteras. Hace unos años, si alguien me hubiera preguntado qué significa volver a mí, probablemente habría respondido algo muy complicado. Hoy lo diría mucho más simple. Volver a mí ha significado dejar de pedir permiso para existir. Y no hablo de volverme una persona muy grosera, ni volverme egoísta, y mucho menos indiferente. Hablo de entender que mi valor no depende de cuánto espacio ocupe, ni de cuántas veces me disculpe, mucho menos de cuánto me haga chiquita para que otros se sientan grandes. Y curiosamente, mientras más paz encuentro en mí, menos necesidad siento de justificarme. Por eso, el método regresar de Meditop habla de volver, porque regresar a ti también significa recuperar tu voz, recuperar tu lugar en este espacio, en este cosmos, recuperar el derecho de decir, hoy no puedo, hoy necesito descansar, no estoy de acuerdo, o simplemente sí, sin sentir culpa, sin escribir un párrafo entero explicando por qué. Porque hay veces en las que un no es una respuesta completa. Y eso también tuve que aprenderlo, porque yo soy muy rollera. Yo para decir un no
Tengo que decir no sé cuántas frases, explicar el por qué es un no de una forma más dulce, más suave para no hacer daño a las demás personas. Así que hoy quiero invitarte a observar algo muy sencillo. No cambies nada todavía, solo obsérvate. Durante esta semana, escucha cuántas veces dices perdón y pregúntate con mucho cariño, sin juzgarte, sin criticarte, solo observa, escucha y pregúntate con mucho amor. ¿Realmente hice algo que necesite una disculpa? ¿O simplemente estoy intentando ocupar un poquito menos de espacio? Hazte esta pregunta, como te digo, con muchísimo amor. No te juzgues, no te critiques, solo pregúntate, obsérvate, escúchate. No se trata de dejar de ser amable. La amabilidad es preciosa, muy preciosa. Se trata de dejar de confundir amabilidad con desaparecer, porque no son lo mismo. Y antes de despedirme, quiero dejarte otra pregunta. ¿Qué parte de ti lleva demasiado tiempo pidiendo perdón, cuando lo único que necesita es permiso para existir? ¿Qué parte de ti lleva muchísimo tiempo pidiendo perdón, cuando lo único que necesita es existir, es ese permiso para existir? No me la respondas ahora. Déjala caminar contigo unos días. Déjala que fluya en tu cuerpo, en tu mente, en tus días, en toda esta semana, porque sospecho que esta pregunta puede abrir una conversación muy importante contigo misma, no con nadie más, contigo misma. Lo que aprendí esta semana es que la amabilidad no debería costarnos nuestra voz. Y quiero terminar con la frase de este episodio, porque ya sabes, últimamente te he dejado preguntas, te he dejado una frase, y esa frase de este episodio es: hay una gran diferencia entre pedir perdón por un error y pedir perdón por ocupar un lugar en el mundo. Gracias, gracias, gracias por regalarme un ratito de tu día. Gracias, gracias, gracias por hacerme un espacio en este pequeño cosmos donde cada semana, donde cada miércoles nos sentamos a observar la vida sin tanta prisa. Yo soy Isa y esto fue Haz que brille tu ser podcast. Nos escuchamos el próximo miércoles. Es una cita y mientras tanto, ojalá esta semana descubras que no tienes que hacerte más pequeña, que no debes hacerte más pequeño para que los demás se sientan cómodos, porque tú también mereces ocupar tu lugar y desde ahí hacer que brille tu ser. ¿Cómo te quedas hoy? ¿Qué movió en ti este episodio? ¿Te sentiste identificada? ¿Te sentiste identificado? Me encantará que lo compartas en los comentarios. Sabes que es una forma de sentirte muy, muy cerquita.
¿Te gustaría iniciar tu propio negocio? Te invito a mi comunidad en Farmacy, en donde emprender es el primer paso. Si vives o estás de visita en la Ciudad de México, amarás estar en los círculos con cacao de Medita Up. Son todos los jueves en una sección hermosa de Chapultepec y todos los sábados en un parque mágico de Coyoacán. Son 2 horas, de 8 a 10 de la mañana, una forma deliciosa de empezar tu día. Si deseas regresar a ti o si necesitas cerrar ciclos, tengo un programa especial para ti. Acompañamiento con sesiones en vivo, apoyo diario y la confianza de que estarás sostenida, de que estarás sostenido por mí. Si lo que deseas es aprender a meditar o regresar a tus prácticas diarias en caso de que ya medites, tengo sesiones de meditación individual y grupal, presencial y online, así como sesiones con Healy para estar en armonía con tu físico, tu mente, tus emociones y tu espíritu. Recuerda que estamos abiertos a guiar tu ceremonia de vuelta al sol, unión en pareja, espera de tu bebé, honrar a tus seres queridos, apertura de tu negocio, bienvenida a tu nueva casa y más, muchas más, hechas todas con amor, con respeto, con magia y bella energía. Si te identificas con estos temas, recuerda hacer clic en seguir, compartir y guardar el episodio. Recuerda que en algunas plataformas también lo puedes descargar. No puedes perderte el próximo episodio donde hablaré contigo de un tema que te ayudará a conectarte y enfocarte en la persona que jamás te deja solo. Tú, esa persona eres tú. Este podcast llegó a ti gracias a Medita Up, Moan Rituals, People's Inc. y Farmacy. En especial te agradezco a ti por permitirme acompañarte cada miércoles. Si hay algún tema que quisieras que hable por aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a hellopeople.up@gmail.com. Gracias por estar conmigo, me encanta acompañarte en tu camino de luz. Búscame en Instagram como @up.brillodelser. No te preocupes, en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto por si tienes alguna duda. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales, en tus chats, y recuerda dejarme tus comentarios en Spotify y YouTube. Nos escuchamos el próximo miércoles y haz que brille tu ser.